Hola, bienvenidos a este video sobre el bloqueo del nervio ciático. Exploraremos su importancia, indicaciones, anatomía, técnica y complicaciones posibles. Basaremos este contenido en fuentes científicas recientes y libros de referencia en anestesiología. El nervio ciático es el mayor nervio periférico del cuerpo humano. Su bloqueo es crucial en procedimientos de la extremidad inferior, como cirugías del pie y tobillo. También se usa para la analgesia o postoperatoria en combinación con bloqueos femorales o la fascia. La efectividad del bloqueo ciático depende de una adecuada comprensión de la anatomía. Vamos a hablar ahora de lo que es la anatomía. El nervio ciático es el nervio más voluminoso y largo del cuerpo humano. Este nervio está originado por la parte anterior del plexo sacro, más específicos de L4 a S3. Pero algo que vemos aquí es que vamos a tener dos colores, como se ve en la imagen, que representan los nervios ciáticos popliteos. El verde es el interno y el amarillo va a ser el externo. Estas dos raíces se unen y conforman un solo fascículo, que este fascículo sería el nervio ciático como tal. La unión de estas ramas se realiza en el borde anterior de la escotadura ciática o incisura isquiática mayor, en el borde inferior del músculo piriforme y está por debajo del músculo obturador interno. Vamos a hablar ahora de lo que es el trayecto. Para describir el trayecto vamos a dividirlo en tres porciones, una porción pélvica, una porción glútea y una porción femoral. El nervio nace dentro de la pelvis a partir de las ramas del plexo sacro, que ya mencioné. Este sale por la pelvis a través del foramen ciático, el foramen ciático mayor, justo por debajo del músculo piramidal. Una vez que el nervio ciático se encuentra fuera de la pelvis, desciende verticalmente hacia abajo donde está alojado en un pequeño canal que se encuentra situado entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor del fémur. En este punto aparece lo que es la arteria glútea inferior que emite un ramo al que se relaciona con el nervio ciático. Ahora pasamos a lo que es la región femoral, donde en la cara posterior del músculo, en la cara posterior del muslo, el nervio ciático se encuentra descendiendo sobre el músculo abductor mayor, que a la vez está cubierto por la cabeza larga del bíceps femoral, hasta que finalmente alcanza al ángulo superior de la fosa poplitea o rombo popliteo, como podemos ver en la segunda imagen, que se divide acá en dos ramos terminales, que es el nervio tibial y el nervio peroneo común. Es más compleja debido a la profundidad del nervio. Sin embargo, la distal va a ser en la cara proximal del muslo y esta es más superficial y es mucho más fácil de localizarla. Y esta ante todo se utiliza para procedimientos más focalizados como cirugías de pie o como también de tobillo. Consideraciones clínicas. Indicaciones. El bloqueo del nervio ciático se utiliza comúnmente para procedimientos quirúrgicos en el pie, la pierna y la cadera. Técnica. La técnica más común es la infiltración del anestésico local alrededor del nervio ciático, utilizando una aguja larga y delgada. Dosis adecuada. Es importante utilizar dosis adecuadas de anestésicos locales para evitar complicaciones como la toxicidad sistémica. Para ello, es necesario determinar el volumen del anestésico local necesario. El volumen de anestésico local depende de la técnica de bloqueo utilizada y de la profundidad del bloqueo. En general, se requiere un volumen de 10 a 20 ml de anestésico local para un bloqueo del nervio ciático. Determinar la concentración del anestésico local. Depende del tipo de anestésico local utilizado y de la duración del procedimiento. En general, se utilizan concentraciones de 0,25 a 0,5% de bupivacaína o ropivacaína para un bloqueo del nervio ciático. 3. Calcular la dosis total del anestésico local. La dosis total del anestésico local se calcula multiplicando el volumen de anestésico local necesario
para la concentración del anestésico local. Por ejemplo, volumen de anestésico local necesario 15 ml, concentración del anestésico local 0,375% de bupivacaína, dosis total de anestésico local sería 15 ml por 0,375% igual a 56,25 miligramos de bupivacaína. En cuanto a la vigilancia del paciente, es fundamental monitorear al paciente durante y después del procedimiento para detectar cualquier complicación. Complicaciones. Las complicaciones comunes son hematomas, donde hay una formación de hematomas en el sitio de la inyección. Neuropatías transitorias son lesiones nerviosas temporales que pueden causar dolor, hormigueo o debilidad en la pierna o el pie. Fallos en el bloqueo. El bloqueo no es efectivo o no dura lo suficiente. Otros pueden ser dolor en el sitio de la inyección e infección. Otras complicaciones son la neuropatía permanente, donde hay lesiones nerviosas permanentes que pueden causar dolor, hormigueo o debilidad en la pierna o el pie. Parálisis. Puede existir parálisis temporal o permanente de la pierna o el pie. Síndrome de cauda equina. Hay una compresión de los nervios de la cola de caballo que pueden causar dolor, hormigueo o debilidad en la pierna o el pie. Reacción alérgica. Puede existir una reacción alérgica grave al anestésico local que se usa. Toxicidad sistémica. Puede ser como consecuencia del anestésico local que puede causar problemas cardíacos, respiratorios o neurológicos. La hemorragia. La hemorragia grave en el sitio de la inyección. Y una infección grave que se da también en el sitio de inyección que puede requerir hospitalización y tratamiento con antibióticos. Conclusiones. El bloqueo del nervio ciático es un procedimiento común y efectivo en anestesiología para proporcionar analgesia y anestesia para procedimientos quirúrgicos en el pie, la pierna y la cadera. La técnica adecuada, las dosis adecuadas de anestésicos locales y la vigilancia del paciente son fundamentales para evitar complicaciones y asegurar un bloqueo exitoso. Las complicaciones comunes del bloqueo del nervio ciático incluyen hematomas, neuropatías transitorias y fallos por bloqueo.